7 hábitos sagrados para una vida sobrenatural, revelaciones del Buda cada mañana en un pequeño pueblo de México, donde el sol despierta cada día con un canto de alegría. Doña Carmen encendía una vela en su altar a la Virgen de Guadalupe. Era su ritual sagrado, un momento donde el cielo parecía abrirse, revelando destellos de bendiciones y gracias. Desde que tengo memoria, siempre he creído en el poder de la fe, decía ella, con esa voz que envolvía el aire. Su vida era un testimonio viviente de los 7 hábitos sagrados que su abuela le enseñó: orar, leer la Biblia, invocar a los santos, alabar, servir, perdonar y agradecer. Con cada chispa de la vela, su esperanza se encendía, y la conexión con lo divino se hacía palpable. Sin embargo, la tranquilidad fue trastocada cuando su amado hijo, Juanito, cayó gravemente enfermo. Los médicos, con miradas sombrías, le comunicaron la dura realidad: las posibilidades de recuperación eran casi nulas. El corazón de doña Carmen se rompió en 1000 pedazos, y la noticia se esparció como pólvora por el pueblo. En la iglesia, bajo la tenue luz de las velas, se reunían los vecinos, con lágrimas en los ojos, elevando sus oraciones al cielo. La atmósfera era densa, cargada de fervor y miedo, y aunque la fe de muchos comenzaba a flaquear, doña Carmen se aferró a las enseñanzas de su abuela. La única forma de acercarse a los milagros es a través de la fe inquebrantable, repitió, mientras sus manos temblaban, llenas de lágrimas y de cera. Cada día, doña Carmen implementaba los hábitos sagrados en su hogar con una tenacidad que desafiaba la desesperación. Aunque el aroma de la cera derretida impregnaba su hogar, la angustia también se hacía presente. Doctor, no puedo rendirme, no aún. Juanito necesita este milagro, decía, con un fervor que desbordaba en su voz. La comunidad se había unido, pero la sombra de la duda se cernía sobre ellos, como un velo gris que oscurecía la esperanza. Una noche, en medio de la oración comunitaria, un milagro de vida se reveló. Una mujer de poco decir, que había enfrentado una enfermedad similar, compartió su testimonio. Sus palabras fueron un canto lleno de luz y esperanza. La fe puede mover montañas. Si crees, todo es posible, decía, mientras un murmullo de admiración recorría la congregación. Doña Carmen, sintiendo el poder de la comunidad enunciando oraciones fervientes, levantó su voz pidiendo un milagro no solo por su hijo, sino por todos los que sufrían en el pueblo. Justo en ese instante, Juanito empezó a mostrar signos de mejora. Un brillo en sus ojos, una ligera sonrisa, la luz de la esperanza titilaba débilmente, pero estaba ahí. Sin embargo, la recuperación seguía envuelta en la niebla de la incertidumbre. Doña Carmen apretó la mano de su niño con un amor que cruzaba lo terrenal, sintiendo el latido de vida que regresaba a él. Mientras el pueblo se abrazaba en el altar, celebrando por su pequeña victoria, doña Carmen comprendió que su camino apenas comenzaba. La comunidad, transformada por la fe, se encontraba unida, pero una nueva prueba parecía acercarse a pasos agigantados. ¿Sería suficiente esta fe renovada para enfrentar lo que estaba por venir? Las velas brillaban tenuemente, y con cada titilar de luz, una pregunta en el aire: ¿qué revelaciones les traería el amanecer del nuevo día? El amanecer llegó como un susurro, anunciando el día en que el pueblo volvía a levantarse. Doña Carmen, con el corazón aún envuelto en gratitud, despertó antes de que el sol saliera, en agradecimiento por la mejoría de Juanito. Mientras su mente recordaba las promesas de Dios, su espíritu vibraba con la expectación de lo que podría venir. El altar, decorado con flores frescas y la vela que aún parpadeaba, parecía cobrar vida. La luz matutina danzaba sobre las figuras santas, reflejando los colores vivos del amor divino. Gracias, Virgen de Guadalupe, por escuchar nuestras súplicas, murmuró doña Carmen, sintiendo su pecho lleno de paz. En ese momento, comprendió que ese pequeño destello de esperanza en los ojos de su hijo era un milagro en construcción, un mensaje claro de que la fe podía abrir cualquier puerta. Mientras el pueblo comenzó a despertar, la noticia de la mejoría de Juanito se corrió como un eco de esperanza. Hombres y mujeres se rebosaban en su fe, identificando con corazón el milagro de la vida que fluía nuevamente en el pequeño. Se sintieron renovados, como si un bálsamo divino hubiera tocado sus almas cansadas. El padre Julián decidió que la próxima misa sería una celebración especial, una fiesta de agradecimiento que atraería aún más bendiciones. Sin embargo, en las sombras de esta alegría, doña Carmen sentía un peso en su corazón. Había empezado a notar que la enfermedad de Juanito había dejado huellas también en ella. La angustia que había vivido se había convertido en un eco persistente en su mente. ¿Podría esa misma fe que había salvado a su hijo también sostenerla a ella? Señor,
Dame fortaleza y claridad para lo que venga, oró, recolectando la luz que aún quedaba en su ser un día, tras la misa de agradecimiento, cuando la alegría parecía interminable, la comunidad recibió noticias inquietantes. Una nueva crisis había surgido en el pueblo, una enfermedad contagiosa había comenzado a afectar a los niños. Las risas y los juegos se convirtieron en murmullos de preocupación. Doña Carmen no podía permitir que la esperanza se desvaneciera, su corazón de madre la instaba a actuar. Convocó a una reunión en la iglesia. Hermanos, tenemos que levantarnos juntos. La enfermedad, ha venido a asediarnos, pero nuestra fe es más potente que cualquier desafío, dijo con firmeza, mirando a cada persona a los ojos. El temor se estaba cocinando, pero en ella había surgido un nuevo fuego. Llamó a su comunidad a compartir sus testimonios, sus oraciones y sus hábitos sagrados. Quería que cada uno aportara su luz, como un grupo de estrellas brillando en la oscuridad. Mientras escuchaban las historias de valentía y superación, la atmósfera cambió. Allí, en esa pequeña iglesia, un nuevo revestimiento de fe se tejió entre ellos. Doña Carmen comprendía que el camino no sería fácil, sin embargo, la comunidad se había unido en una sola voz, y eso era un arma poderosa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, resonó en el interior de cada alma presente. Mientras el día avanzaba, la inevitable prueba se avecinaba como una tormenta. Nuevas dificultades y temores se acumularían, desafiando su fe y determinación. Pero sabiendo que no estaban solos, doña Carmen sonreía, pues en cada oración, en cada abrazo y en cada acción de servicio, había un brillo que prometía un cambio. La comunidad respiró profundo, llenándose del poder de su espiritualidad compartida. Solo el tiempo diría qué prueba les traería el futuro. ¿Podrían estas almas unidas resistir lo que venía, o sería su fe puesta a prueba de maneras que jamás imaginaron? La brisa suave que acariciaba el altar parecía susurrar respuestas que aún no habían llegado. La tarde llegó a su fin, y con la puesta del sol, el pueblo se iluminó con luces titilantes que imitaron las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. La alegría de la misa proseguía en los corazones de todos, pero el peso de la preocupación por los niños enfermos aún flotaba en el aire. Doña Carmen, sentándose frente a su altar, sintió la mezcla de esperanza y temor que convivía en su ser esa noche. La luna era un faro brillante que iluminaba cada rincón. Doña Carmen cerró los ojos y se dispuso a orar. Señor, te entrego estas almas que sufren. Dame la fortaleza para guiarlas y para recordarles que hay luz aún en la oscuridad. Al abrir los ojos, notó que la vela del altar chisporroteaba intensamente, como si también estuviera comunicándose con ella. Una corriente de calma la envolvió. Al día siguiente, doña Carmen decidió implementar los 7 hábitos sagrados en su vida y en la de su comunidad. Todo comienza con pequeños pasos hacia nuestra conexión con Dios, pensó. Planeó un nuevo encuentro en la iglesia, donde compartirían estos hábitos que, de alguna manera, podrían transformar su realidad. El primer hábito era el agradecimiento. Debemos dar gracias cada día, no solo por lo que tenemos, sino también por lo que hemos vivido, dijo doña Carmen con determinación. La comunidad escuchaba con atención, y las cabezas se movían afirmativamente. El segundo era la oración, un momento diario donde se reunieran para elevar súplicas por los niños enfermos y por cualquier otra necesidad presente. Cuando oramos juntos, las paredes de nuestra fe se hacen más fuertes, añadió con un brillo en los ojos. El tercer hábito sería la lectura de la palabra. Necesitamos alimentarnos espiritualmente, llenarnos de ese conocimiento que nos da vida. Así, sabremos que nuestras batallas son parte del propósito divino, explicó, y cada uno asintió como si de pronto la revelación les hablara directamente al alma. El cuarto hábito estaba ligado al perdón. No podemos avanzar con cargas del pasado. El perdón nos libera, y cuando perdonamos, nuestras almas pueden sanar, compartió, y los murmullos de concordancia comenzaron a llenar el ambiente. El quinto sería el servicio al prójimo. Cuando ayudamos a otros, nuestra propia luz brilla aún más. Cada gesto cuenta y puede ser un milagro en la vida de otro, dijo, haciendo que algunos recordaran momentos en que fueron tocados por la generosidad de otros. El sexto hábito traía consigo la meditación. Tomémonos un momento de calma, solo entre nosotros y Dios. Es ahí donde escuchamos su voz, y encontramos dirección en medio de la tormenta, propuso, y las almas presentes empezaron a imaginar esos momentos de silencio sagrado. Finalmente, el séptimo hábito era la celebración. Debemos celebrar incluso las pequeñas victorias. La vida misma es un regalo, y cada día que respiramos debe ser motivo de alegría, concluyó,
mientras la risa y el aplauso resonaban en el aire esa noche, mientras el pueblo comenzaba a adoptar estos hábitos, se sintieron unidos como nunca antes. Sin embargo, una pregunta flotaba en el aire. ¿Sería suficiente esta unión y estos hábitos sagrados para enfrentar la oscuridad que se avecinaba? Doña Carmen sintió que algo extraordinario estaba a punto de revelarse, como si el cielo la estuviera mirando de cerca, esperando el momento adecuado para abrirse. Las nubes se arremolinaban en el horizonte, y la brisa parecía anunciar algo importante. ¿Estaba la comunidad verdaderamente preparada para lo que vendría? ¿Encontrarían la fe que necesitaban para el desafío que estaba por llegar? El corazón de doña Carmen latía rápido. La respuesta estaba en camino, y lo desconocido les aguardaba en la siguiente jornada. La mañana siguiente, el canto de las aves daba la bienvenida a un nuevo día. La luz del sol empezaba a filtrarse por las ventanas de la iglesia y reflejaba en el rostro de doña Carmen, quien se sentía más animada que nunca. Había algo en el aire, una especie de energía que zumbaba con cada irrupción del sol. Mientras se preparaba para el encuentro, su corazón palpitaba con la expectativa de las transformaciones que esos hábitos podrían desencadenar. Hoy más que nunca, necesitamos poner nuestra fe en práctica, murmuró, mirándose en el espejo. La imagen que vio fue la de una mujer llena de propósito, decidida a hacer la diferencia. Cuando los miembros de la comunidad comenzaron a llegar, se veía en sus rostros un brillo nuevo, algunos traían sonrisas amplias, otros miradas de curiosidad, pero todos llevaban consigo ganas de aprender. La sala se llenó, y la atmósfera era de emoción palpable. Bienvenidos, hermanos y hermanas, saludó doña Carmen con voz firme. Hoy vamos a profundizar en el primer hábito, el agradecimiento, dijo. Hoy, vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones, incluso aquellas que no entendemos. La comunidad se fue uniendo al clamor de gratitud. Algunos dieron testimonios de momentos difíciles en los que habían sentido la mano de Dios. Yo no tengo mucho que ofrecer, pero agradezco que mis hijos estén sanos, expresó doña Teresa, secándose una lágrima. Las palabras resonaban en el aire, llevando consigo una respuesta espiritual que parecía ecoar en las paredes. Cada testimonio era una piedra más en la construcción de su fe colectiva. Recordemos, el agradecimiento es nuestra primera armadura contra la adversidad, acotó doña Carmen, con voz suave pero poderosa. Así, transcurrieron los días en un vaivén de hábitos sagrados. La comunidad comenzó a compartir oraciones y a leer la palabra juntos, cada vez más con pasión. Momentos de perdón inyectaban luz a viejas rencillas, y actos de generosidad florecían como flores en primavera. Doña Carmen miraba con añoranza la transformación que se estaba gestando entre sus vecinos. Sin embargo, un susurro persistía en su interior, algo mayor los estaba preparando para lo inevitable. Una mañana, mientras el pueblo se reunía para meditar, una densa niebla se asentó sobre el horizonte. El silencio, que antes era un refugio, se sentía ahora inquietante. Las nubes que se habían estado formando durante días estaban a punto de desatarse. ¿Sería la tormenta exterior solo un espejo de las obras interiores que ellos habían comenzado? Ese fin de semana, bajo la sombra inquietante de ese cielo gris, doña Carmen convocó de nuevo a la comunidad. Hermanos, lo que se avecina puede parecer aterrador, pero tenemos algo poderoso en nuestras manos, tenemos fe. A medida que pronunciaba estas palabras, una oleada de confianza invadió los corazones presentes. Sin embargo, en el fondo, una pregunta llenaba el aire. ¿Era suficiente su preparación para enfrentar lo que el destino les tenía reservado? La inquietud crecía, y más que nunca, la comunidad anhelaba una respuesta. Mientras las nubes continuaban acumulándose, todos miraban a doña Carmen, buscando claridad en medio de la tormenta que se avecinaba. La fe unida al desafío parecía intrincarse en un nuevo capítulo por escribir. El viento suspiraba entre los árboles, trayendo un sonido que casi parecía un eco divino. La esperanza pesaba en el aire, no solo por lo que habían vivido, sino por lo que estaba por llegar. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿qué maravillas, o qué pruebas, estaban por desatarse en su camino? El único camino estaba ante ellos y doña Carmen lideraría la marcha, pero en su corazón sabía que una poderosa revelación aguardaba. ¿Qué milagro se manifestaría entre ellos cuando la tormenta finalmente estallara? La niebla continuaba envolviendo el pueblo, como un manto misterioso que avisaba de cambios inminentes. Doña Carmen, con la determinación brillando en sus ojos, decidió que debían prepararse para lo que vendría. Debemos unirnos más que nunca, dijo con voz clara, como un faro que guía en la oscuridad.
Una semana comenzó y, junto a sus hermanos y hermanas, se dispusieron a incorporar un nuevo hábito, la oración en comunidad. Se reunían todas las mañanas, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte. Las primeras luces del día se mezclaban con el murmuro de las súplicas, creando una melodía que ascendía desde sus corazones al cielo. Las flamas de las velas titilaban, danzando al compás del viento, mientras cada uno expresaba sus ansias y esperanzas a Dios. Es en la oración donde hallamos nuestra fuerza, dijo uno de los jóvenes, Lucas. Su sinceridad tocó a muchos, y una atmósfera de esperanza comenzó a florecer. Había algo poderoso en esos momentos compartidos, las voces se entrelazaban como un tejido sagrado que fortalecía los lazos entre ellos. Doña Carmen, entusiasmada, recordó el versículo que decía, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. El recordarlo le llenaba el pecho de fuego y de amor. Cada día, los testimonios se hacían más numerosos, y cada relato traía consigo un mensaje de gloria. Había un cambio en el aire, sin embargo, la sombra de la tormenta seguía ahí, recordándoles que las adversidades no cesaban. «Hermana, ¿qué haremos si la tormenta llega?», preguntó doña Teresa, con miedo dibujado en su rostro. La pregunta flotaba entre ellos, como la niebla en el aire. Doña Carmen, inspirada por el Espíritu, respondió, «Lo que venga, no lo enfrentaremos solos. Nuestra comunidad es nuestra fortaleza. Y el poder de Dios está con nosotros». Ese mismo día, mientras oraban, una repentina racha de viento recorrió el lugar. Las velas temblaron, y un sentimiento de inquietud surcó las almas de todos los presentes. Fue entonces cuando un rayo iluminó el cielo y un trueno resonó, por lo que muchos cerraron los ojos en un acto de fe, buscando en su interior la fortaleza para enfrentar lo desconocido. «Si temen, recen», siguió doña Carmen. «La oración es nuestro refugio ante la tempestad». Así, comenzaron a elevar sus voces de nuevo, con más fervor, transformando el temor en confianza. Sus corazones palpitaban al unísono, resonando en un eco de fe imperturbable mientras el caos de la naturaleza se desataba afuera, dentro de ellos crecía un sentido de paz. La familia que habían forjado se sentía como un escudo inquebrantable. Doña Carmen entendía que estaban a punto de ser llevados a un nuevo nivel de fe, donde la tormenta podría convertirse en testimonio. Cuando el último rayo se apagó y los truenos dejaron de bramar, hubo un profundo silencio. Era el silencio que precede a un nuevo amanecer. Era el momento justo en que podía suceder cualquier cosa, un milagro, una revelación. Todos se miraban, esperando algo más, algo que entendía su lucha. ¿Acaso la tormenta traería más que pruebas? Doña Carmen, con la mirada fija en el horizonte, sintió que una chispa de sabiduría se encendía en su corazón. «Hermanos», proclamó, «no solo somos testigos de la tormenta, también seremos testigos de un milagro. Recen con miras abiertas, porque lo que está por llegar es grande». ¿Están listos para recibirlo? La expectativa vibraba en el aire como un canto aprisionado, mientras las puertas de lo divino se abrieban. La comunidad, llena de una nueva esperanza, aguardaba ansiosa, sin saber realmente lo que se avecinaba, pero preparados para recibir la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué cambios trajera este nuevo capítulo? La intriga espiritual brillaba en sus ojos, y el camino aún no estaba claro. Con el paso de los días, la comunidad comenzaba a despertar a una nueva realidad. La niebla seguía allí, envolviendo el pueblo, pero dentro de cada corazón había una luz que se encendía con más fuerza. Las oraciones en la mañana se habían convertido en un ritual sagrado, un abrazo colectivo que se expandía en la confianza compartida. Una mañana, mientras el sol se levantaba como un oro recién pulido, doña Carmen sintió que el aire estaba impregnado de un especial electrizante. Un ángel susurrante parecía estar entre ellos, trayendo mensajes de esperanza y expectación. «Hermanos, hoy sentiremos el poder de la unidad», dijo con voz firme, alzando su mirada al cielo. «Dios está aquí con nosotros». El grupo, formado por hombres, mujeres y niños, se sentó en círculo, sintiendo la calidez del sol en sus rostros. Con el corazón palpitante, escucharon el suave crujido de las hojas al viento. No era solo el eco de la naturaleza, eran las melodías de sus propias almas buscando conectarse al infinito. «Recen con convicción», dijo Lucas, que había encontrado su voz entre ellos. «Hoy comenzaremos a declarar bendiciones sobre nuestras vidas y nuestras familias». Cada palabra que pronunciaban era como una semilla sembrada en la fértil tierra de su fe. Las súplicas se elevaron a los cielos, un canto de alabanza que tocaba el corazón de Dios. «Gracias, Señor,
Por la protección, oró doña Teresa, con lágrimas brotando de sus ojos. Gracias por la victoria que nos estás preparando. En ese momento, las velas encendidas comenzaron a brillar más intensamente, iluminando los rostros esperanzados. La comunidad se unió en un coro de voces, cada una más fuerte que la anterior, y parecía que el cielo mismo estaba escuchando. Entonces, como si el universo estuviera respondiendo, un susurro profundo resonó en el ambiente, una vibración que hizo que sus corazones latieran al unísono. ¿Escuchan eso?, preguntó doña Carmen, con emoción contenida. Es el latido de la promesa divina. Todos cerraron los ojos, permitiendo que ese momento los envolviera. Fue un instante de calma, donde cada uno sintió la presencia del Espíritu Santo deslizándose entre ellos. Pero, justo en la cúspide de esa experiencia, un ruido ensordecedor rompió el hechizo, una explosión de líneas eléctricas estalló en el cielo, iluminando el horizonte con un destello brillante. Miradas de temor y asombro se cruzaron, sin embargo, doña Carmen tomó la iniciativa una vez más. No teman, pronunció con firmeza, esto es un signo del poder de Dios en acción. Confíen en la obra que está comenzando en nosotros. Mientras se giraban hacia el lugar de la explosión, notaron que había algo raro en el aire. Un manto dorado parecía cubrir la colina cercana, destilando una luz que atraía a todos como un imán divino. Era como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a sus oraciones. Vayamos juntos, sugirió una joven, su voz vibrante de emoción. Es el momento de descubrir lo que Dios nos ha prometido. Sin dudarlo, la multitud comenzó a caminar hacia la colina, guiados por la curiosidad y una fe renovada. Cada paso que daban era un eco de su anhelo profundo. Cuando llegaron a la cima, lo que encontraron fue un fenómeno que les dejó sin aliento. Una luz refulgente emanaba de un simple árbol en medio del campo, su tronco lucía como chapado en oro, mientras miles de mariposas revoloteaban a su alrededor. ¡Qué maravilla!, exclamó doña Carmen, con una mezcla de reverencia y alegría. Esto no es solo un espectáculo, es un mensaje. Dios está prometiendo renovación, está aquí para transformar nuestras vidas, pero en el fondo de sus corazones, la pregunta latía como un tambor: ¿qué significaba realmente este milagro? ¿Qué nuevo camino se estaba revelando ante ellos y qué pruebas debían enfrentar? Cada mirada reflejaba el mismo deseo, ansias de descubrir el propósito detrás de la maravilla. La luz del árbol brillaba intensamente, y la comunidad se sintió unida por un hilo invisible de expectativa. Hoy comenzamos un capítulo nuevo, dijo doña Carmen, con su voz elevada como una proclamación en medio del fervor. Que este milagro sea apenas el comienzo. Y en ese momento, llenos de admiración y esperanza, se preguntaron al unísono: ¿qué otros secretos nos revelará Dios en esta jornada? La aventura apenas comenzaba, y los corazones estaban listos para recibirla. La luz dorada del árbol parecía tener vida propia, y sus ramas brillaban como si estuvieran llenas de estrellas. La comunidad se acercó lentamente, sus ojos llenos de asombro. La energía espiritual que llenaba el aire era palpable, cada corazón era una llama, lista para ser avivada en el fuego del amor divino. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró una joven con voz temblorosa. Doña Carmen, con su habitual autoridad y dulzura, les sonrió y dijo: primero, nos detendremos a escuchar. Este árbol no nos está hablando por casualidad. Abramos nuestros corazones. La multitud se quedó en silencio, inmóvil. El viento parecía susurrar palabras inaudibles, y eran como melodías celestiales que danzaban a su alrededor. Cada uno de ellos sentía que la paz descendía, envolviéndolos como una manta suave en un día frío. De repente, cada persona comenzó a tener visiones. Una madre vio a sus hijos jugando libres y felices. Un viudo imaginó a su amada, sonriendo y esperándolo en el cielo. Y Lucas vio un futuro en el que su pueblo prosperaba, lleno de amor y abundancia. Son promesas, dijo alguien en voz baja, como si las palabras hubieran brotado de lo más profundo de su espíritu. Sí, respondió Lucas, empoderado. Dios nos está mostrando lo que podemos ser. Lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y así, uno a uno comenzaron a compartir sus visiones. Las palabras se entrelazaban en una red de sueños compartidos, una visión que iba más allá de ellos y que incluía a cada rincón de su comunidad. En esos momentos, la esperanza comenzó a tomar forma en sus corazones. Doña Carmen, con su fe inquebrantable, se puso de pie y dijo: lo que hemos visto no es solo para nosotros. Es un llamado a la acción. Debemos arar el campo de nuestras vidas,
para que esa luz divina pueda florecer en todos nosotros. ¿Qué significa eso, doña Carmen?, preguntó un niño, mirando con ojos brillantes. Significa que la fe sola no es suficiente, respondió ella con ternura. Debemos actuar, pero siempre guiados por el amor y la compasión. Con estos hábitos sagrados que construimos juntos, podemos forjar un camino hacia lo sobrenatural. El ambiente se llenó de una energía renovadora. Las murmuraciones de fe comenzaron a resonar. ¿Cuáles son esos hábitos?, preguntó con entusiasmo doña Teresa, ansiosa por aprender. He aquí lo que debemos hacer, dijo doña Carmen, comenzando a enumerar con firmeza. Primero, una oración diaria con gratitud, reconociendo todas las bendiciones. Segundo, ayudar a quienes nos rodean, tal como el buen samaritano. Tercero, compartir nuestra fe, porque una luz encendida puede iluminar otras. Cuarto, cultivar el amor en cada acción, sin importar qué. Quinto, estar en comunión con la creación, porque en la naturaleza hay un eco del Creador. Sexto, buscar la sabiduría en los momentos de silencio. Y séptimo, no olvidar jamás que somos uno en el espíritu. Cada hábito resonaba en sus corazones como un tambor divino y alentador. Imaginaban cómo esos pasos pueden transformar sus vidas y su comunidad. Empezaron a soplarse palabras entre ellos, y la emoción estalló cuando alguien proclamó: «Vamos a vivir estas enseñanzas». Seremos un pueblo de Dios en acción, llenos de un fervor renovado. Decidieron que no solo se irían a casa con visiones y sueños, sino que harían de esos hábitos una realidad. Pero justo cuando estaban por dar el primer paso, la luz dorada del árbol intensificó su brillo. Una sombra alargada se proyectó del tronco, y una figura apareció entre ellos, como un destello fugaz. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, sintiendo que su corazón se aceleraba. La figura sonrió con una paz que bajaba como una quietud en el alma y exclamó: «Soy un mensajero de las promesas de Dios. Y he venido a guiarles en un viaje que cambiará sus vidas para siempre». En la comunidad, con el alma a punto de estallar por la curiosidad y la ansiedad, se miró entre sí. Habían comenzado un camino de fe, pero este era solo el inicio. La aventura estaba al borde de revelarse, llenando el aire de expectativa. «¿Qué debemos hacer ahora?», se preguntaron al unísono. Y la respuesta llegó con la brisa suave que susurraba por entre ellos: «Confíen en la dirección divina, porque el verdadero viaje apenas comienza». La figura que había emergido del árbol resplandecía con una luz propia, como si el mismo sol se hubiera hecho carne en esa presencia. La comunidad, maravillada y expectante, esperaba cada palabra que brotaba de los labios del mensajero. Lucas, sintiendo un ardor en su pecho, dio un paso hacia adelante. «¿Por qué hemos sido elegidos para este viaje?», preguntó con voz entrecortada. El mensajero sonrió. «Cada uno de ustedes lleva en su interior un propósito divino, un deseo ardiente de ser luz en un mundo a menudo cubierto de sombras. Este llamado no es solo para unos pocos, sino para todos. Juntos, formarán un grupo imparable, un reflejo de la gloria de Dios aquí en la tierra». Su voz, suave como el canto de un pájaro, resonaba en los corazones de los presentes. Doña Carmen, embargada por la emoción, no pudo contener las lágrimas. Ella entendía que las palabras del mensajero eran un eco de lo que ya había empezado a brotar en su comunidad. «¿Cuál es el primer paso?», preguntó con una fe inquebrantable en su voz. «Cada paso que darán comenzará en la oración, pero una oración profunda y sincera», respondió el mensajero. «Es necesario que reconozcan sus miedos, sus anhelos y, lo más importante, su deseo de acercarse a Dios. Solo así podrán ser verdaderamente transformados». Un murmullo de acuerdo se extendió entre la multitud. La iluminación de la mente y el corazón les empujaba a actuar. Ana, una joven con sueños de servir a los demás, levantó su mano. «¿Podemos orar juntos ahora mismo?», preguntó, su voz llena de fervor. La invitación fue acogida con entusiasmo, y pronto todos estaban de pie, formando un círculo, con manos entrelazadas. La comunidad comenzó a orar. Cada palabra era una semilla que se plantaba en el suelo fértil de sus corazones. «Señor, abre nuestros ojos a lo que podemos ser. Límpianos de nuestras dudas y llénanos de tu amor». Las oraciones se mezclaban, como una hermosa melodía que subía al cielo. El viento sopló con fuerza, agitando las hojas del árbol dorado, como si la creación misma respondiera a su clamor. Era una sinfonía de esperanza, y en ese instante, el cielo se abría para ellos.
Una sensación de paz y unión los envolvió, y la sensación de que algo monumental estaba por suceder creció en cada uno de ellos. Finalmente, el mensajero habló de nuevo, su voz serena cortando el murmullo del viento. El amor que comparten hoy les llevará a lugares inesperados. Prepárense, porque la siguiente revelación llegará cuando menos lo esperen. Estén alertas y mantengan sus corazones abiertos. Ahora, deben volver a sus vidas, y no olviden lo que han aprendido aquí. La figura se desvaneció lentamente, absorbiendo de nuevo la luz dorada del árbol. La comunidad, todavía unida en ese círculo sagrado, abrió los ojos con asombro. «Esto es solo el comienzo», exclamó Lucas, su voz resonando con fuerte determinación. «Sí», dijo doña Carmen. «Ahora debemos aplicar estos hábitos en nuestra vida diaria». «¿Cuándo empezamos?» «Hoy mismo», gritó alguien entre la multitud, su voz llena de fervor. La alegría estalló y comenzaron a hacer planes. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, una inquietud permanecía. Aunque estaban entusiasmados, sabían que cada paso hacia el desconocido futuro conllevaba desafíos. Y así, mientras los últimos destellos dorados del árbol se desvanecían en la noche, una pregunta flotaba en el aire: ¿estarán realmente listos para las pruebas que vendrán en su travesía espiritual? Con esa incertidumbre en sus corazones, se despidieron de la luz del árbol, listos para enfrentarse a lo que el cielo les tenía preparado. La aventura había comenzado. La nueva mañana amaneció con un esplendor que envolvía al pueblo. Las primeras luces del día danzaban sobre los caminos y los árboles, como si todo estuviera preparado para la obra que Dios estaba empezando a manifestar. La comunidad se congregó nuevamente, esta vez con más fervor, sintiendo que la chispa del mensajero había encendido en ellos un fuego que no se apagaría fácilmente. Lucas, con el corazón latente de emoción, tomó la iniciativa. «Hoy comenzamos a vivir estos hábitos que cambiarán nuestras vidas», dijo, mientras anotaba en un viejo cuaderno. «El primero, sin duda, es la oración. Pero no una oración ligera. Necesitamos intimidad con Dios». La gente asintió, llevando consigo tantos sueños y anhelos no dichos. Nadie quería perder la oportunidad de estar más cerca del Creador. La abuela Carmen, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, se adelantó. «Hijos, la oración es como un puente. Conectamos nuestro corazón con el suyo, y es ahí donde comenzamos a ver lo imposible hacerse posible». Con esas palabras, capitalizaron la emoción del momento, y todos comenzaron a orar de nuevo. La atmósfera se llenaba de fervor, y como un eco, el ambiente resonaba en armonía. Lucas, sintiendo cada latido del grupo, propuso una idea. «¿Qué tal si, además, encontramos un tiempo cada mañana para dedicarnos a escuchar el silencio de Dios?» El silencio dejó a todos pensativos. Ana, siempre lista para prestar atención a las voces del corazón, preguntó: «¿Y cómo lo hacemos, Lucas?» «Podemos salir juntos al campo, buscar un lugar tranquilo donde solo oigamos la naturaleza. Ahí podremos escribir lo que sentimos y lo que Dios nos susurra». La idea flotaba entre ellos, como una línea entre lo humano y lo divino. Mientras el día avanzaba, cada miembro de la comunidad comenzó a llevar a cabo su propio ritual matutino. Se dividieron en grupos pequeños y juntos exploraron los alrededores. Las risas, las canciones, y hasta alguna que otra lágrima de agradecimiento se entrelazaban en ese hermoso tapiz de vida. La conexión con uno mismo y con Dios se volvía más fuerte cada día. En medio de estas exploraciones, doña Carmen encontró un viejo altar de piedra cubierto de musgo. Al acercarse, se arrodilló y comenzó a orar. «Señor, si aquí me guías, quiero seguir tus pasos». El viento susurró entre las hojas, y cuando ella se levantó, sintió que una nueva luz había entrado en su corazón. «Este es nuestro lugar sagrado», exclamó al regresar al grupo, su voz vibrante. «Podemos venir aquí para meditar y orar en comunidad». Lucas, al escucharla, comprendió que la búsqueda del primer hábito les había traído a un momento crucial. No solo estaban aprendiendo a orar, estaban construyendo un hogar espiritual donde cada rincón hablaría de su devoción. Pero había otro hábito que Dios seguramente quería en sus vidas en esos momentos de unión. Con la tarde comenzando a fundirse en el atardecer, alguien mencionó la importancia de la gratitud. «Cada día deberíamos escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos», sugirió Ana. «Sí, y no solo eso. También debemos compartirlas entre nosotros», agregó un joven del grupo. «Así, mantenemos el corazón ligero y lleno de alegría». El diálogo fluyó entre abrazos y risas, y la conexión se llenó de promesas.
sin embargo, una sombra de duda navegaba entre ellos. ¿Serían capaces de sostener esta dedicación en los días difíciles que vendrían? La inquietud se instaló, haciendo eco en el corazón de cada uno. La noche comenzó a caer y, aunque la comunidad se sintió renovada en su caminar, una pregunta se dibujaba en el aire. ¿Cómo mantendrán la llama viviente cuando el viento de la vida empiece a soplar con más fuerza? Incluso en esa incertidumbre, la luz en sus ojos seguía brillando intensamente. La compañía del uno al otro les daba fuerza. Sin embargo, era claro que el verdadero viaje apenas comenzaba. El pueblo amaneció envuelto en una paz que parecía divina. La luz dorada del sol se filtraba a través de los árboles, y el canto de las aves era un himno de alegría. Doña Carmen, con el corazón rebosante de gratitud, volvió a encender la vela en su altar. Aquel ritual que había sido su refugio ahora se había convertido en un símbolo de un nuevo comienzo. La comunidad había decidido enfrentar los retos juntos, y cada día se sentían más fuertes, más seguros en la fe que habían estado cultivando. Lucas, siempre entusiasta, había tomado el liderazgo en organizar diferentes actividades. Hermanos, dijo en la reunión matutina, hoy celebremos lo que hemos logrado hasta ahora. Cada pequeño paso cuenta. Vamos a compartir nuestros testimonios de cómo estos hábitos sagrados nos han transformado. Los rostros se iluminaban al recordar momentos donde la fe hizo su magia, donde el miedo fue sofocado por la esperanza y la unidad. Doña Carmen instó a todos a recordar el poder de la oración. No se trata solo de decir palabras, sino de invitarlas a entrar en nuestro ser, añadió, mientras el grupo asentía en silencio. Así, comenzaron a orar juntos una vez más, cada palabra un eco de su amor y devoción. Las voces se elevaban al cielo, cargadas de propósito y de deseo de un futuro brilloso. De repente, una ráfaga de viento sopló, haciendo crujir las hojas. Todos sintieron que la presencia divina se acercaba, trayendo consigo una sensación de inquietud y expectación. ¿Qué estaba por suceder? La comunidad había pasado por momentos difíciles juntos. No era solo la existencia de hábitos sagrados que cambiaban vidas, sino la promesa de milagros que aguardaban ser revelados. Al notar la inquietud, Doña Carmen propuso un viaje. Vayamos a explorar el campo, a recordar la belleza de nuestra creación. Allí, en la naturaleza, encontraremos la voz de Dios más clara que nunca. Emocionados, comenzaron a caminar, sintiendo cómo el sol despertaba sus corazones. El aire fresco llenaba de esperanza el ambiente, y la risa resonaba alegre entre ellos. En su andar, llegaron a un pequeño claro, un lugar perfecto para detenerse y sostener un devocional. Algunos empezaron a cantar, otros a orar, y los niños danzaban alrededor, celebrando la vida. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, supo que aquellas simples acciones estaban tejiendo una red de amor que nunca podrían romper. Fue en ese momento de sagrado encuentro que una luz brillante iluminó una nube en el cielo, y todos miraron hacia arriba asombrados. Una forma divina parecía dibujarse en las nubes, una señal de que Dios estaba con ellos. «Miren», exclamó Ana, señalando la maravilla. «Es un signo. Dios nos escucha y está aquí con nosotros». Aquella afirmación se convirtió en un clamor colectivo, una promesa repleta de fervor. Pero mientras el asombro llenaba sus corazones, una sombra insignificante comenzó a acechar desde lejos. La noticia de una nueva enfermedad empezó a filtrarse en el pueblo. Algo había comenzado a afectar a los niños de sus vecinos. Aunque se sentían fuertes en su fe, un temor sutil se coló en sus corazones. Al regresar al pueblo, Doña Carmen supo que enfrentarían esta nueva adversidad juntos, como siempre lo habían hecho. «No dejen que el miedo robe lo que hemos construido», dijo, caminando con firmeza. «Estamos más unidos que nunca. La fe que hemos cultivado es más poderosa que cualquier obstáculo». La comunidad se reunió en la plaza central. Con cada palabra de aliento, la atmósfera se llenaba de determinación en lugar de temor. «Juntos somos un solo cuerpo», proclamó Lucas. «Seremos las manos y los pies de Dios en esta lucha. Oramos, servimos, y nunca nos rendimos». Mientras levantaban sus voces en oración, sintieron una presencia tangible entre ellos. El cielo se oscureció momentáneamente, y otra ráfaga de viento pasó, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer. En sus corazones, la fe crecía, nutriéndose de cada lágrima, de cada suspiro de esperanza. Las noches de oración se convirtieron en una rutina, y el apoyo mutuo se manifestó en cada rincón del pueblo. Finalmente, el día de sanación llegó. Las oraciones se hicieron eco en las calles, y la comunidad abrazó a los niños afectados.
Las risas comenzaron a reinar sobre los temores. Fue un día de milagros, de reconocimiento de que los hábitos sagrados eran más que rituales, eran las herramientas que les habían permitido transformar su miedo en esperanza, su incertidumbre en fe. El verdadero milagro no es solo la sanación, sino la unión que hemos encontrado, dijo doña Carmen, mientras veía la vida florecer nuevamente en sus vecinos. La comunidad había comprendido que, a través del amor y la fe, podían superar cualquier adversidad como el sol se ponía en el horizonte, creando un espectáculo de colores vibrantes, supieron que eran más que un pueblo. Eran una familia, unida en el espíritu, llena de sueños, de fe y de la certeza de que siempre habría luz incluso en la oscuridad. Habían encontrado en los hábitos sagrados su fuerza, y tras cada prueba, emergían renovados, con corazones dispuestos a seguir el llamado de su creador. La historia de doña Carmen y su comunidad se convertiría en un testimonio, un eco resonante de la verdad. La fe y la unión pueden mover montañas, pueden abrir puertas y, sobre todo, pueden traer milagros. Ahora, querido lector, es tu momento de ser parte de esta maravillosa historia. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y testimonios sobre este final tan impactante. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Tu fe puede transformar vidas.